Jóvenes, buenas tardes. Bueno, estamos por empezar ya la eh, sesión número 18, la semana 18 de nuestra forma de aprendizaje remota. Entonces, para ello, pues vamos a tener en cuenta siempre eh, las debidas pautas, ¿verdad? Estamos en el área matemática. Quien les habla es Eri Rojas Sigüenza, celular 94 9 38 30 58. El nombre de la sesión vamos a elaborar encuestas y organizamos los datos en tablas y frecuencias. Ya es una sesión algo conocida, quizás de repente en el año anterior ya lo has tocado el tema, por lo tanto no se te va a ser tan difícil. El propósito de este programa es que los estudiantes elaboren encuestas, organicen información, obtendrán en tablas de frecuencia para datos agrupados y representen gráficamente. Este propósito implica identificar si la variable es cualitativa o cuantitativa para determinar cómo representar el comportamiento de los datos. Y acá vemos, pues, ¿no? Netamente lo que nuestro tema de estudio, que es la tabla de frecuencias. Una tabla de distribución nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una información de manera ordenada. Y miren, acá están los intervalos que antes estábamos estudiando, cuando era cerrado y cuando era abierto. XY es el término de clase, el F minúscula es la frecuencia absoluta, la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, la H minúscula es la frecuencia relativa y la H mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, y la porcentual acumulada, ¿no? Todo esto significa los nombres. De ahí vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Qué es una frecuencia absoluta? Es el número de veces que representa ese valor. ¿Qué es una frecuencia acumulada? Es la suma de las absolutas. ¿Qué es la relativa? Es la división, ¿verdad? Entre la absoluta y el total. ¿Qué es la relativa acumulada? La relativa acumulada, pues, corresponde al porcentaje de la frecuencia relativa del intervalo más la suma, ¿no? Es la suma de las divisiones que vamos a hacer. Y la porcentual, como su mismo nombre indica, el por ciento, y se multiplica por 100. Definiciones. Vamos a tener en cuenta tres definiciones. Rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio. Tenemos que sumar los dos intervalos y dividirlo entre 2. Y el tamaño del intervalo es el cociente entre el valor del rango y la cantidad del intervalo. Eso también vamos a ver cómo vamos a identificar el tamaño del intervalo para nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Bien, y vamos inmediatamente al ejemplo. Y nos dan una secuencia de números y nos dicen que tenemos en una tabla estadística, pero no sabemos de cuánto es el rango. Entonces el primer paso es contar cuántos datos hay. En este caso ya nos han dado, hay 50, por lo tanto 50. El segundo paso es sacar raíz cuadrada de 50, que en este caso 7,07. Si lo aproximamos es 7. Encontramos el rango, el dato mayor menos el dato menor. 89 menos 61, 28. Y el último paso, y no menos importante, tenemos que dividir 28 entre 7, que me va a dar 4. Entonces, el rango va a ir de 4 en 4. Y se dan cuenta, 61 al 65, sumo 4. 62, 63, 64, 65. De 65 al 69, 69 al 73, de 4 en 4 va. Ahora, este XY es el término de clase. ¿Cómo lo encontró? Sumó 65 más 61 y lo dividió entre 2 y le dio 63. 65 más 69 y lo dividió entre 2 y le dio 67. Y si se dan cuenta, ¿de cuánto en cuánto va a ir? De 4 en 4. Es una característica del término de clase que siempre la suma va a ser un número en común. ¿Ya? ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad que se repite. Por ejemplo, ¿cuántos números hay? Acá en este caso, 61, 62, 63 y 64. Nada más, 65 no lo coge. Entonces, acá en esta tabla ha identificado cuántos 61, 62, 63, 64 hay. Acá hay 5. ¿Cuántos 65, 66, 67, 68 y 68 nada más? 69 no lo coge. Hay 5. Al 72, el 73 no lo toma en cuenta. Al 76 y así sucesivamente, y la suma le dio 50. Bien, después de tener ya la frecuencia
absoluta se fue a la acumulada, a la absoluta acumulada. Copió el mismo número y sumó con la anterior. 5 más 5, 10. 10 más 6, 16. 16 más 7, 23. 27 más 6 más 7, 23 más 9, 32. 32 más 14, 42. 42 más 4, 50. Miren, estos dos datos son iguales, por lo tanto está correcto.